Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de la Ventana Ciudadana a lo largo de todo Chile, de América Latina y del mundo. Nos encontramos en esta mañana en nuestros diálogos ciudadanos para conversar con nuestro estimado amigo Marcos Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central de Chile, afamado analista político, a quien de modo normal recurren los medios en Chile para analizar y escuchar sus comentarios respecto de la realidad política nacional. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días en esta fría mañana de Concepción, Chile. Sí, buenos días, Juan Luis. Estamos también aquí en la ciudad de Santiago, eso sí, a 800 kilómetros de Concepción y con la posibilidad de comunicarnos a través de esta posibilidad que nos da la tecnología para poder conversar en esta ventana que tú nos abres para poder dialogar sobre lo que está ocurriendo en el país y también, ¿no es cierto?, en el contexto del mundo. Marco, el panorama político nacional nos encuentra en una situación marcado por una situación electoral particularmente, digo yo, compleja. Eh, en las primarias que se acaban de desarrollar hace un par de semanas, por el lado de la derecha del Chile Vamos, fue elegido con sorpresa para algunos Sebastián Sichel. Y por el lado de, comillas, la izquierda, el candidato Boric superando al candidato del Partido Comunista. También yo creo que esta es una situación más inesperada. ¿En qué situación crees tú que se encuentran ambos candidatos hoy día? Bueno, efectivamente fue bastante sorpresivo el doble resultado que tuvimos de estas primarias legales. Quienes nos están escuchando y viendo en Chile y fuera del país deben saber que lo que se verificó el día lunes, perdón, el domingo 18 de julio fueron primarias, ¿no es cierto?, a través de los cuales los pactos nominan sus candidatos. Son primarias legales porque las organiza el servicio electoral, ¿no? Tienen financiamiento público, franja televisiva, debate organizado por los canales de televisión y la radio, y por lo tanto tienen el aval del Estado para poder desarrollarse, ¿no? Antes del resultado de ese día, domingo 18, había dos favoritos, como muy bien tú lo decías, Juan Luis, en el oficialismo era Joaquín Lavín, el exalcalde de Las Condes, que corría hace años con bastante ventaja en ese sector, ¿no? Prácticamente desde que partió este gobierno, el año 2018, Joaquín Lavín era quien en todas las encuestas marcaba los primeros lugares de preferencia siempre. Y por lo tanto, todos tendíamos a pensar que eso era una elección relativamente fácil para Lavín. Incluso con la llegada de candidatos independientes como era el caso de Sebastián Sichel, ¿no? Y en el otro pacto, como tú dices, que agrupa a una parte de la izquierda, fundamentalmente, ¿no es cierto?, al Partido Comunista, al Frente Amplio, el candidato también que corría con mucha ventaja era el alcalde de la comuna de Recoleta, en la región metropolitana, ¿no es cierto?, militante del Partido Comunista, Daniel Jadwe, ¿no? Y por lo tanto, el propio Jadwe, el Partido Comunista y muchos veían a Gabriel Boric más bien como un acompañante, ¿no?, de esa disputa, ¿no? Un telonero, algunos han dicho un sparring, partió siendo al principio, eso es lo que partió siendo el diputado Gabriel Boric. Sin embargo, como ya sabemos, el desenlace fue muy distinto y muy sorpresivo. Se impuso Sebastián Sichel, el candidato independiente, en el oficialismo, y un poco producto del propio desgaste de Lavín, un poco también resultado de la falta de ideas que ya venía expresando hace tiempo esa candidatura, ¿no? Y en el caso de la izquierda fue mucho más sorpresivo porque gracias a los debates, ¿no es cierto?, a la opinión, a los espacios de la opinión pública, de alguna manera, por una parte, los errores cometidos por Daniel Jadwe, ¿no?, que se metió en una serie de dificultades, primero que tenían que ver con el propio tono con el que él enfrentaba, ¿no es cierto?, estos espacios, ¿no? Un poco
un poco, digamos, muy polémico, muy confrontacional, ¿no? El tono le jugó mucho en contra, se enfrentó con muchos periodistas en medio de los debates, ¿no? Y a eso agreguémosle cuestiones de carácter más bien programático, ¿no? Toda esta discusión sobre el control de los medios de comunicación, por una parte. En segundo lugar, una desafortunada frase, ¿no es cierto?, del jefe de su equipo programático que planteó, y también lo establecía el programa, que aquellas pymes que no pudieran pagar las remuneraciones que el propio programa establecía debían desaparecer, ¿no? Lo que generó mucha desconfianza en buena parte de las pymes, que son muchísimas que hay en nuestro país. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, para rematar, se refirió a la legalización de la cocaína y la pasta base, ¿no? Que si bien es cierto, dijo, sería más adelante, dejó instalado eso que sirvió, ¿no es cierto?, para que los medios de comunicación, la opinión pública, se mostrara, ¿no es cierto?, muy crítica de las posibilidades de Huawei. También yo agregaría, Juan Luis, algo de anticomunismo que todavía está instalado en nuestra sociedad, ¿no? Al principio nosotros creíamos que los chilenos y chilenas éramos muy tolerantes de las ideas políticas y el anticomunismo era una cosa del pasado, pero algo de eso afloró, un poco también motivado por el candidato, hay que decirlo, ¿no? Pero algo de eso afloró y volvió a aparecer, ¿no es cierto?, recordándonos un poco el pasado que no se va de nuestra historia reciente, ¿no? Para hablar del periodo de la dictadura militar, ¿no? Entonces, esos elementos se conjugaron en este resultado, como dices, que es sorpresivo. ¿Qué muestra eso? Yo diría tres cuestiones. Muestra, ¿no es cierto?, que el ciclo político que había partido el año 1989 o el año 90 con la llegada de Elwin, sabemos que ese ciclo político que duró 30 años terminó pocos días después del estallido social. El estallido social del 18 de octubre del año 2019 de alguna manera puso fin a ese ciclo político y a partir de ese momento, ¿no?, de octubre del 2019, entramos en un momento en donde se comienza a configurar, a prefigurar, a nacer un nuevo ciclo político, ¿no? Por supuesto que el nacimiento es un proceso que toma tiempo, no es una cosa automática, no es de un día para otro, ¿no? Y yo diría que fundamentalmente el plebiscito del año 2020, de octubre del 2020, la mega elección de alcaldes, concejales, especialmente de los convencionales de mayo de este año, ¿no? La elección de los gobernadores y esta elección, ¿no es cierto?, de primaria, de alguna manera dan los elementos de lo que puede ser el surgimiento de un nuevo ciclo político, ¿no? Yo diría que los ciclos políticos o las transformaciones políticas se producen por tres cambios importantes, ¿no? Que por supuesto me refiero a las transformaciones políticas que pueden ser revolucionarias, como también pueden ser, ¿no es cierto?, evolutivas, como en el caso de la que estamos teniendo en Chile. ¿Por qué? Porque decimos que estamos en presencia de un cambio. Porque en primer lugar cambian los sujetos, es decir, las personas, los actores que están legitimados para llevar adelante los procesos de cambio. Y Sichel en un lado y Boric en otro, a pesar de que ambos tienen experiencia política, ¿no? Son jóvenes desde el punto de vista etario, pero evidentemente representan una energía nueva, ¿no? No son los actores políticos de la transición, sino que son nuevos actores los que están y son legitimados a través de estos procesos para llevar adelante los cambios. En segundo lugar, junto con los sujetos cambian los temas. Hemos visto que desde el estallido social en adelante, ¿no?, los temas sobre los cuales se está conversando en la política chilena son muy distintos a los que caracterizaron al ciclo político que murió, ¿no? Hoy día estamos hablando, ¿no es cierto?, de cómo incorporamos más derechos sociales, estamos hablando de las libertades sexuales, ¿no es cierto?, de las minorías sexuales, de los migrantes, del medio ambiente, es decir, también los temas sobre los que se conversa hoy día y especialmente con fuerza después del estallido social, que se conversan ahora en el marco del proceso constituyente que está en marcha, ¿no es cierto?, que es lo que están debatiendo los convencionistas, ¿no? Son temas nuevos, son temas distintos a los del ciclo político que murió, digamos, como decíamos antes, a partir de octubre de 2019. Y en tercer lugar, sujetos, temas, y en tercer lugar yo diría condiciones, ¿no? Es decir, la manera en que se hace la política y cómo se puede hacer la política también efectivamente es un hecho que está cambiando radicalmente
la forma tradicional en que la actividad política se hacía. El que podamos estar tú y yo conversando en este minuto, que probablemente nos vean tus seguidores, ¿no es cierto?, en distintos lugares del país o fuera del país, ¿no es cierto?, habla de que la política hoy día se hace de una manera distinta, ¿no? Ya no se hace de la forma tradicional a la que estábamos probablemente más acostumbrados tú y yo, ¿no? Pero que las generaciones más recientes efectivamente no conocieron bien. Porque además la ciudadanía también ha cambiado. Nosotros decimos, bueno, cambiaron los liderazgos, cambiaron los temas, pero también la ciudadanía hoy día ha cambiado mucho. Por lo tanto, ese cambio de estos ciudadanos que yo denomino una ciudadanía intermitente, es decir, que se activa políticamente cuando hay algo que los moviliza, que los convoca. No siempre van a votar, no siempre participan, pero de repente hay momentos en que les parece interesante intervenir, como ocurrió en la elección del 18 de julio. Fíjate tú que participaron más de 3 millones de personas, contra todo pronóstico, ¿no? Contra lo que decían las encuestas, contra lo que decíamos los analistas, ¿no es cierto?, respecto de que va a haber una participación baja. Participaron un número muy importante para la participación, para los niveles de participación que tenemos en Chile, ¿no es cierto?, 3 millones de personas en una primaria de bloque de la derecha, de la izquierda, es algo bien inédito. Por eso digo yo que estamos en presencia, Juan Luis, de el inicio de un nuevo ciclo político que por supuesto no sabemos muy bien cuáles son los principales o cuáles son los lineamientos que va, porque está recién desarrollándose, pero al que debemos estar atentos y que va a caracterizar la política de aquí en adelante. Permíteme, Marco, introducir algunos elementos respecto de este muy buen análisis panorámico que tú haces de la situación después de las elecciones recién pasadas en que se imponen Sichel y Boric. Y señalarte que además de los elementos que tú señalas, el cambio de sujeto, también está el cambio de las instituciones que se viene venir. Van a haber allí modificaciones impulsadas fundamentalmente por la Asamblea Constituyente, pareciera ser. También el cambio de un elemento fundamental, que ya la ciudadanía aspira no a seguir en una democracia participativa, representativa, sino dar un paso hacia una democracia más participativa. Y creo que son elementos que están presentes también en este panorama que tú señalas, si quieres tú ahondar o retomar. Pero quiero que después, si tú quieres agregar eso, yo quiero tomar algunos elementos también de tu análisis respecto de los triunfos de Boris y Sichel. En el caso de Sichel, yo quiero agregar, Marco, de que este es un candidato particularmente hecho, armado a imagen y semejanza de un servidor de los empresarios. O sea, Santa Cruz y el grupo de empresarios que hoy día lideran su equipo de trabajo, venían trabajando hace mucho tiempo, muy calladamente al comienzo, y ellos dieron la respuesta a esta y dieron vuelta a esta elección. Le quitaron el apoyo al resto de los candidatos de la derecha y centraron todos sus esfuerzos con todos los elementos que el dinero tiene para controlar o influir en la prensa y en espacios significativos de lo que es la derecha. Yo creo que eso marca un poco lo que es el triunfo de Sichel, mostrándolo como un candidato, comillas, liberal, más abierto, y él apuesta incluso a hablar de poco menos que él no es del marco político institucional de la derecha. Y en el caso de Boric, yo creo que a Boric lo eligen fundamentalmente los jóvenes. Yo creo que ahí hay una barrida significativa de participación de jóvenes que cargan la votación a Boric, influenciada por lo que tú dices, por los errores del candidato Jadwe, que parte como un candidato tremendamente atractivo, sólido, claro, simpático incluso, y que termina transformándose en un candidato irascible, eh,
en el cual el anticomunismo parece que hizo mucha fuerza en él, porque él reaccionaba ante la sociedad de la sociedad como un contestatario más que como un candidato propositivo. Y eso le hizo mal a su candidatura. Y yo creo que hay elementos políticos, estratégicos fundamentales del Partido Comunista y del propio equipo del candidato, porque si él hubiese sido, como en algún minuto se planteó, un candidato, comillas, de la ciudadanía, que lleva y recoge los elementos que la ciudadanía venía planteando a partir del estallido social, eh, eso le abría un marco, incluso debió haber sido una candidatura más ciudadana que partidista. Cuando comienza Boris Jadwe a centrarse en un candidato comunista, cierra el marco en vez de abrirlo. Yo creo que eso, más los elementos que tú señalas, lo transforman en un perdedor en vez de ser el que se imponía en esa candidatura. Pero bueno, Sichel enfrenta, a mi juicio, hoy día un problema serio con los partidos de la derecha. O sea, esta, a mi juicio, desafortunada opiniones de que va a estar mirando quiénes votan el cuarto retiro, cómo votan y cómo actúan los parlamentarios, me parece un desacierto. Y desde el punto de vista de Boric, en términos más amplios, yo quiero señalar que hay una preocupación respecto de su solidez política y, por sobre todas las cosas, respecto de su experiencia política y de su madurez emocional, en términos de que es un periodo complejo en el cual la gente, cuando se siente con un poco de poder, empieza a influir sus acciones más bien por las emociones que por la racionalidad política y por la lectura acertada política que se tiene. Y yo veo que ahí pareciera ser que hay un flanco en el Frente Amplio y en el propio candidato Boric. Más aún cuando se abre una nueva consulta ciudadana para elegir un tercer candidato o un segundo candidato de sectores de centro izquierda, en los cuales Narváez, Prodoste y Maldonado están eh, alineando sus fuerzas para elegir este segundo candidato de la centroizquierda. Yo creo que se empieza a abrir un flanco y creo, pero tu palabra es en los elementos centrales, creo que Boric y Sichel, a pesar de sus votaciones, no tienen todo ganado hasta aquí. Sí, es bien interesante tus comentarios, son bien interesantes los comentarios porque me sirven para complementar además este intento de interpretación de lo que está ocurriendo. Efectivamente, lo que tú dices, yo decía que las transformaciones políticas se producen porque cambian los sujetos, cambian los temas, cambian las condiciones. Y tú diste me agregaste un tema bien importante. Las condiciones tienen que ver también con los cambios institucionales y efectivamente el proceso constituyente, ¿no? Las nuevas instituciones que emerjan de esa nueva constitución efectivamente van a ser el rayado de la cancha o el nuevo rayado de la cancha donde los jugadores, los actores van a tener que jugar, van a cambiar las condiciones porque probablemente cambien las reglas del juego, ¿no? Y es bueno el dato que tú aportas, me sirve incluso para incorporarlo en mi propio análisis, porque efectivamente cuando yo digo que cambian las condiciones, tú lo expresas muy bien porque al cambiar las instituciones, vamos a tener nuevas instituciones, probablemente vamos a tener una nueva constitución y vamos a tener nuevas instituciones que emerjan de esa constitución. Lo que cambia, para decirlo así de manera muy clara, son la manera en que se va a jugar, ¿no? Se va a jugar ahora con otras reglas, ¿no? Y por lo tanto es bueno tu aporte en ese sentido. En segundo lugar, lo que tú decías es muy claro, ¿no es cierto? Dentro de cada uno de estos bloques que compitieron el 18 de julio, hace un par de semanas nada más, ¿no es cierto?,
se han venido verificando en estas 2 semanas fuertes tensiones, ¿ya? En el oficialismo, evidentemente, ¿no es cierto?, ha ido quedando claro que la independencia del candidato Sichel es una independencia porque no milita en un partido político, a pesar de que él tiene una vida y una trayectoria de militante político, ¿no es cierto? Militó durante muchos años en la democracia cristiana, ¿no? Ejerció cargo, postuló al Parlamento siendo demócrata cristiano, luego estuvo en el Partido Ciudadano, un partido que impulsó la candidatura de Andrés Velasco, ¿te recuerdas, no es cierto?, la presidencia de la República, el año 2017, ¿no? Fue jefe de campaña de Andrés Velasco, ¿no?, en ese partido, Partido Ciudadano, y por lo tanto su independencia tiene que ver con que es independiente porque no milita en un partido político, pero tiene una dependencia, como muy bien tú lo anotabas, una dependencia que es muy evidente, ¿no es cierto?, y que es su relación estrecha con los sectores empresariales, con Libertad y Desarrollo, el think tank cercano, ¿no es cierto?, a los sectores más conservadores, ¿no? Y por lo tanto, allí pueden generarse algún tipo de dificultad porque los empresarios que están detrás de su campaña van a intentar imponer una agenda, ¿no? Van a intentar colocar unos temas, ¿no? A eso se agrega, como muy bien tú señalabas, las disputas políticas que comienzan a aparecer entre el candidato presidencial y los partidos, Renovación Nacional, la UDI, Vox y el PRI, ¿no? ¿Y por qué? Porque los partidos quieren, evidentemente, tener un mayor espacio de participación en ese comando, ¿no? Definir la plantilla parlamentaria, que hoy día es lo que más les importa a los partidos políticos, y se encuentran con este, de alguna manera, llamado a atención que le hace el candidato Sichel a través de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, interviniendo en decisiones que están tomando los parlamentarios de estos partidos. Él es el candidato, él no es el jefe, ¿no es cierto?, de los partidos políticos, ni menos de los parlamentarios, y por lo tanto sonó muy, digamos, extraño el día miércoles cuando él en una entrevista radial, ¿no?, planteó esto que tú señalabas muy bien, de que él no estaba de acuerdo con un cuarto retiro, ¿no?, y por lo tanto iba a estar muy atento, retiro del fondo de pensiones, y él iba a estar muy atento a cómo votaran los parlamentarios, porque eso iba a ser un insumo que iba a influir en la decisión que él va a tomar, o sea, un personalismo también que comienza a aflorar con mucha fuerza, ¿no? Un personalismo claro, que está fundado en la victoria que lo obtuvo el 18 de julio, pero él obtuvo 650.000 votos y el resto de los votos de ese pacto lo obtuvieron los otros candidatos, que son militantes de partido, Lavín, Desbordes, Briones, ¿no? Por lo tanto, no toda la votación de ese pacto podríamos decir que le corresponde a Sebastián Sichel, ¿no? Y por lo tanto, ahí comienzan a aparecer tensiones que sabemos que en la derecha suelen ser bien fratricidas, ¿no? La derecha tiene una historia política de disputa muy fuerte, ¿no? Muy triviales incluso, que suelen ser incluso más duras que las que se dan en el otro sector, en la izquierda, ¿no? Por lo tanto, no hay que descartar que allí podamos tener de alguna manera una disputa que en los próximos días puede, ¿no es cierto?, generar mayores divisiones de las que estamos observando hoy día incluso, ¿no? Por lo tanto, hay que estar atento a eso, es una noticia en desarrollo. En la izquierda, como muy bien tú decías, en el bloque de izquierda... Perdón, Marco. Sí. Para terminar el bloque de derecha. Y esas tensiones podrían ser capitalizadas por el candidato de derecha que parece aflorar en el lado más extremo de la derecha. Claro, muy bien tú lo dices porque tanto Briones como Sichel, perdón, tanto Boric como Sichel van a tener que cargar con una cruz, ¿no? En el caso de Sichel va a tener que cargar con la cruz, ¿no es cierto?, como muy bien tú dices, José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano que anunció que iba a inscribir su candidatura el 23 de agosto. Y en el caso del diputado Boric, ¿no?, en el otro lado, también va a tener que probablemente enfrentar lo que se ha dicho podría ser una eventual candidatura de la lista del pueblo o estructurada sobre la base de la lista del pueblo, es decir, más a la izquierda de lo que hoy día representa el actual
diputado Gabriel Boric. Y a eso voy con la tensión que se da en ese bloque, ¿no? Sabemos que después de la elección, inmediatamente después de la elección, se comenzaron a producir divisiones que se han intensificado, ¿no? En los últimos días, sembrando dudas respecto de la viabilidad de este pacto, ¿no? Recordemos que para las críticas de Jadwe, ¿no es cierto?, a que el partido no lo apoyó, que llegó tarde, ¿no es cierto?, a de que Boric y el Frente Amplio jugaron a favor del anticomunismo que comentábamos antes, ¿no es cierto?, está instalado todavía en la sociedad chilena, ¿cierto?, es un poco partícipe de eso, a la idea, ¿no es cierto?, de que lo que hay aquí es una disputa hegemónica por el poder en la izquierda. Eso es lo que estamos viendo también. El Frente Amplio y el Partido Comunista se están disputando, por ahora, la hegemonía de ese mundo, ¿no? ¿Y dónde lo hemos visto eso con claridad? En la Convención Constitucional. En la elección de las presidencias, de los cargos que se han creado en los últimos días, hemos visto esa fuerte tensión. Recordemos que el Partido Comunista en la primera votación no apoyó a Elsa Loncón, ¿no? Apoyó a otra candidata del mundo de las comunidades, ¿no es cierto?, los pueblos originarios, como era la candidata Godoy, ¿no es cierto? Y por lo tanto, solamente en segunda vuelta, cuando ganó Loncón, apoyaron a esta candidata. Loncón era la candidata del Frente Amplio, al igual que Jaime Baza era el candidato a vicepresidente. El Partido Comunista resintió esa elección porque lo vio como un intento de imponer una mayoría circunstancial que hoy día tiene el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene 16 escaños y el Partido Comunista tiene solo 7 escaños propios, digamos, en la Convención Constitucional. A eso se agregó una serie de elementos, por ejemplo, esta idea que instaló el Frente Amplio, que se aprobó, de que para promover una candidatura para algunos de los cargos había que tener 21 patrocinantes, ¿no? La firma de 21 convencionales, ¿no es cierto? Y eso aseguraba a la derecha, al oficialismo, una vicepresidencia, un cargo o cargos en las comisiones, lo cual le molestó mucho al Partido Comunista, que lo votó en contra y que se lo reprochó al Frente Amplio. Y esto se dio con mucha claridad el propio día martes, cuando una candidata del Partido Comunista, ¿no?, muy cercana a Daniel Jadwe, no pudo contar con los patrocinios necesarios, le faltaron cerca de 11 patrocinios para poder acceder a alguna de los cargos de la Convención Constitucional, y el Partido Comunista le reprocha eso al Frente Amplio, ¿no? Entonces, vemos una tensión, ¿no?, que se da en ese espacio, pero que se está trasladando al tema presidencial. A eso agreguémosle la acusación de Jadwe, ¿no es cierto?, de que Boric y Jackson habían votado a favor la famosa ley o el proyecto de ley antibarricada, ¿no es cierto?, por el cual hoy día están condenados varias personas todavía y presas en cárceles en Chile, ¿no? Ayer el diputado Boric, ayer viernes, tuvo un incidente cuando fue a visitar a algunos de estos presos a la cárcel en Santiago, ¿no? Y tuvo un rechazo muy fuerte de quienes estaban allí, algunos intentos de agresión, se ha dicho, ¿no es cierto? Y el Frente Amplio ha dicho que esto es producto de la campaña que habría montado, ¿no es cierto?, Jadwe y otros sectores de la lista del pueblo, atribuyéndole esta responsabilidad. Por lo tanto, ahí vemos fuertes tensiones también que ponen sombras de duda, Juan Luis, sobre este pacto. Recordemos que todavía faltan 23 días, ¿no?, para inscribir candidatos, para inscribir candidatos presidenciales y candidatos al Parlamento, que es la discusión que se viene ahora, ¿no? Y a eso tenemos que agregarle, no sé si lo vamos a tocar en un tema aparte, lo que pasa con el mundo de la centroizquierda, que tiene programado, tiene otro enredo, ¿no es cierto?, que está programando una consulta ciudadana para el 21 de agosto. Pero espero tu respuesta como para hablar de esa parte a continuación, cerrando, digamos, esta idea de que en los dos bloques, en el oficialismo y en la izquierda, hay fuertes tensiones que amenazan, ¿no es cierto?, la viabilidad de tener candidaturas presidenciales con fuerte respaldo de los partidos que están detrás de esos bloques. Mira, tú fuiste muy claro respecto de la candidatura de Sichel, que va a enfrentar la candidatura de Kast por el lado y que le va a restar significativa votación.
Pero por el lado de Boric, así concreto para cerrar esto, tenemos la posibilidad de que se levante una candidatura de la lista del pueblo, capaz que algunas otras candidaturas, hay una candidatura de algunos sectores de pueblos mapuche que están levantando, no me acuerdo en este minuto el nombre del candidato, pero se empieza a ver posibilidades de otras candidaturas que le van a disputar votos a Boric. Pero está esta nueva consulta de la centroizquierda en donde me gustaría que tú analizaras qué posibilidades hay de quien gane esta elección pueda restarle votos de los que ya sacó Boric y, por otra parte, que le dispute en la primera vuelta el primero, segundo, tercer lugar en la elección definitiva. Y pasamos, después de esta aclaración que quiero que tú hagas, analizar lo que va a ser esta nueva elección entre Proboste, Narváez y Maldonado. ¿Te parece? Sí, me parece. Efectivamente, hasta ahora hemos analizado lo que pasó en el bloque de la derecha, el oficialismo, en el bloque de la izquierda, y evidentemente nos quedaba un tercio, por decirlo de alguna manera, una parte del espectro político fuera. Y esto tiene que ver también para quienes nos están viendo en Chile y fuera del país, con que ese sector no inscribió candidaturas para competir en las primarias del 18 de julio porque sencillamente no llegaron a un acuerdo, ¿no? No pudieron concretar un acuerdo, ¿no? Entre medio hubo el veto del Partido Comunista a que el Partido Socialista y el Partido por la Democracia compitieran en esa primaria de la izquierda. Yo siempre digo, Juan Luis, el contrafactual, ¿no? Como dicen los periodistas o los científicos sociales. ¿Qué hubiera pasado si Paula Narváez hubiera competido en esa primaria donde compitió Boric y Jadwe, ¿no? Si hubieran firmado, si hubieran llegado al acuerdo, hubieran inscrito ese pacto con el Partido Socialista y el PPD adentro, dejando fuera la ADC, ¿no? Y hubieran inscrito la candidatura de Paula Narváez, que como sabemos eso duró un par de horas, porque efectivamente hasta antes del veto, ¿no? Existió esa posibilidad. Entonces yo digo, ¿qué hubiera pasado? No lo podemos saber porque es algo que no ocurrió. Pero lo más probable, haciendo aquí pura teoría, ¿no es cierto?, de hipótesis, probablemente Jado hubiera ganado esa primaria, porque la votación de Boric se hubiera dividido, ¿no? En Paula Narváez y en Gabriel Boric. Fíjate cómo son los errores también del Partido Comunista desde el punto de vista táctico y estratégico, porque ahí se equivocaron, ¿no? Se equivocaron, porque si no hubieran impuesto el veto, ¿no?, que le pusieron al PPD, hubiera habido una primaria con Paula Narváez dentro y probablemente eso lo hubiera hecho más fácil el camino porque se hubiera dividido la votación de lo que es la centroizquierda. Pero bueno, eso no ocurrió, no inscribieron primaria, ¿no? Vieron todo ese proceso por la televisión, lo escucharon por la radio, tuvieron que estar fuera un mes, un invierno duro para ellos, ¿no? Para la centroizquierda, y llegaron entonces después de que finalmente la semana pasada, el viernes pasado, Yanna Proboste aceptó ser la candidata del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Fue nominada por el Partido Demócrata Cristiano y aceptó el Partido entonces Demócrata Cristiano hacer una consulta ciudadana, una primaria, ¿no?, para decirlo de una manera, no regulada por el CERVEL. Por lo tanto, aquí está el primer problema, Juan Luis. Al no ser regulada por el CERVEL, tiene muchos problemas logísticos y operativos, ¿no? Desde el punto de vista del padrón, quienes participan, ¿no es cierto?, dónde se constituyen las mesas, ¿no? ¿Quién supervigila que las mesas estén totalmente constituidas, que la gente que está votando efectivamente sea militante de los partidos, de esos que están compitiendo o independientes? Por lo tanto, tiene una serie de problemas desde el punto de vista procedimental, ¿no?, que hacen difícil este tipo de primaria. Y la guinda de la torta es que estos resultados de la primaria que vaya a tener este pacto, ¿no es cierto?,
teóricamente no son vinculantes desde el punto de vista legal. ¿Sí? Nada obliga a que el que pierda o los que pierdan puedan igual inscribir su candidatura. Por supuesto que eso tendría un costo, pero a diferencia de las primarias del 18 de julio, donde los resultados son vinculantes, es decir, los que perdieron no pueden inscribir candidatura, en este caso, eventualmente, si está el desorden, imagínate tú, las acusaciones de fraude, qué sé yo, de enredo, podrían llevar, ¿no es cierto?, a alguno de estos candidatos que pierda a decir, no, yo no acepto este resultado, voy a inscribirme en candidatura. Además, los plazos son muy cerca, porque es el 21 de agosto la primaria de este sector, y el 23 habría que inscribir los candidatos. Entonces, la reclamación y todo eso ponen también un manto de duda. Pero bueno, va a haber primaria en este sector. La duda siguiente sobre cuánta gente va a participar, ¿no? Frente a los 3 millones que participaron el 18 de julio, cualquier resultado que tengamos el 21 de agosto va a ser muy menor, ¿no? Da lo mismo si son 100.000, 200.000, 300.000. Si fuera 1 millón, podríamos decir, bueno, hay una buena participación. Pero bueno, recordemos que este pacto, ¿no? Unidad Constituyente, la ex concertación, ex nueva mayoría, tuvo un poco más de 2 millones de votos en la elección de mayo, ¿no? En la elección de alcalde y concejales, que es la que usamos para medir fundamentalmente, y sobre todo la de concejales que usamos para medir el poder de los partidos políticos, ¿no? Ese pacto recibió 2 millones de votos. Por lo tanto, uno podría decir, mira, la centroizquierda en Chile hoy día representa más o menos eso, ¿no? 1,5 millones, 2 millones de votos. Por lo tanto, a propósito de tu pregunta, es un bolsón electoral importante. Probablemente mucha de esa gente votó por Boric. Una parte votó por Boric el domingo 18 de julio y otra parte puede haber votado por Sichel, ¿no? Electores demócratas cristianos, de centro, que históricamente han votado por la concertación durante 30 años, por la nueva mayoría. Como no tenían candidato ahora y les gusta participar, fueron y votaron, al ser independientes, ¿no es cierto?, votaron por algunos otros candidatos. Por lo tanto, efectivamente, a ambos candidatos, Sichel y Boric, se le aparece si aparece una carta competitiva en la centroizquierda, efectivamente podría erosionar su base de apoyo que obtuvieron el 18 de julio. Y especialmente porque yo creo que Boric recibió mucho votante moderado de izquierda y también Sichel recibió votación de votante moderado de centro, ¿no? Porque Chile es un país, yo digo siempre, es un país que es reformista, que le gustan los cambios, pero con moderación, ¿no es cierto?, con gradualidad. Ya conocemos de la historia de Chile. Por lo tanto, creo que si se impone Yanna Proboste, por ejemplo, ¿no?, en esa consulta del día 21 de agosto, podría el centro político o los sectores moderados, no quiero hablar del centro, sino que más bien de los sectores moderados podrían ver también allí una alternativa y una opción. Yanna Proboste, a pesar de que ha sido gobernadora, intendenta, fue diputada, fue ministra de Educación, destituida, fue diputada y hoy día es senadora, ha tenido 5 cargos. Cualquiera me podría decir, bueno, pero ella representa y viene de la élite política y eso, pero yo diría que eso no es así. Ella no, yo no la visualizo como parte de la élite tradicional del poder. Por supuesto que es demócrata cristiana y tiene toda una trayectoria, pero es más bien alguien que ha desarrollado su capital político desde las regiones, ¿no? Desde lo local, no tanto en Santiago, y eso de alguna manera es un factor que puede influir en ella, ¿no? Porque yo sí creo que ella también forma parte de esta nueva energía de la que te hablaba al principio. Junto con Sichel y Boric, creo que Yanna Proboste también representa ese recambio en el mundo de la centroizquierda. No es Pizarro, no es Geraldo Muñoz, no es José Miguel Insulza, es otra cosa, perteneciendo a ese mundo, ¿no? Es como el recambio que nunca se dio de verdad al interior de la exconcertación, un recambio de liderazgo que nunca se dio porque los líderes tradicionales, los varones en el Partido Socialista, los lotes dentro de la EC taponearon y bloquearon la renovación de liderazgo en la exconcertación, ¿no? Por eso que no tenemos nuevo liderazgo, por eso que 2 veces ha sido electa Michelle Bachelet como presidenta de la República, ¿no? Entonces, de alguna manera creo yo sí que va a haber competencia y se va a hacer interesante la elección de noviembre, porque efectivamente sea Yanna Proboste o Paola Narváez, que son las dos probables,
ambas son mujeres, lo que es un factor también importante en los tiempos que corren, ¿no? Podría ser un elemento que va a hacer bien competitiva la elección porque todos los candidatos van a ir a buscar al elector moderado, ¿no? Sichel, Boric y la que salga de esta otra elección, de esta consulta del 21 de agosto, van a ir tras ese elector moderado, que es el que define históricamente las elecciones en Chile, ¿no? Ahora, también vamos a tener que estar atentos, Juan Luis, a lo que pasa respecto de la aprobación del voto obligatorio. Recordemos que el voto obligatorio fue aprobado en ambas cámaras, la reposición del voto obligatorio, ¿no? Y hay algunos aspectos de detalle que tienen que resolverse. Podría promulgarse y declararse entonces que entra en vigencia el voto obligatorio y podríamos tener elecciones en noviembre y diciembre, parlamentarias y presidenciales con voto obligatorio, ¿no? Eso podría hacer que el votante rural, ¿no? El votante más adulto pueda nuevamente volver a las urnas, ¿no? Y eso puede ser un cambio importante, un contrabalance respecto de lo que hemos visto hasta ahora, a propósito de lo que tú decías de que Boric fue elegido también con mucho votante joven, ¿no es cierto? Pero ahora podrían con voto obligatorio incorporarse otros perfiles sociodemográficos que no han participado en el último tiempo, que podrían de alguna manera introducir cambio en este escenario político todavía muy líquido y con una elección, y con esto termino, con una elección abierta presidencial para el 19 de noviembre. Coincidamos en que depende cómo se dé esta consulta ciudadana de la unidad constituyente, ex concertación, va a generar que la próxima elección presidencial quede más abierta o más cerrada dependiendo de los resultados. Pero yo quiero marcar lo siguiente, Marco. Dependiendo fundamentalmente de la claridad de las normas y procedimientos de esta consulta que logren poner, pueden existir dos alternativas. Una, que si las normas y procedimientos son claros y la consulta logra llevar una buena, una significativa cantidad de votantes y no hay reclamos, no hay confusiones, todo termina siendo una elección, comillas, limpia, esa candidatura va a salir fortalecida. Ahora, si las normas y procedimientos se oscurecen, se trastocan y termina siendo una elección conflictuada en donde hayan reclamos, yo creo que ese grupo, la unidad constituyente, corre el serio riesgo de quebrarse y que la candidatura no tenga posibilidad alguna. Va a depender fundamentalmente de cuán limpia y clara sea esta próxima elección y la cantidad de votantes. Y en ese marco, permíteme centrar mis fuegos en lo siguiente. Yo creo que la que tiene mayores posibilidades en esa consulta es lejos la senadora Provost, porque las condiciones se le han dado, pero no por casualidad. Yo creo que ella marca puntos significativos que son atractivos para la ciudadanía. Hoy es una presidenta del Senado que ha tenido un protagonismo significativo, mucho más que los otros presidentes del Senado que han habido en otras coyunturas. Segundo, porque es mujer. Tercero, porque es ella parte de un pueblo originario, los diaguitas. Cuarto, porque ella ha sido siempre una figura, comillas, del ala más izquierdista de la democracia cristiana. Ella y el senador Buenchumilla son mucho más abiertos hacia acuerdos con los sectores de izquierda que otros sectores de la democracia cristiana. Y quinto, es que si ella sostiene esta idea de una candidatura ciudadana más alejada de los parlamentarios, de los poderes internos de los partidos, de la cúpula de la democracia cristiana,
va a abrir un flanco sumamente interesante para atraer votos, incluso de partidos de izquierda, porque se ve más sólida, se ve más, eh, ha ganado mucho espacio. En cambio, la candidatura de Maldonado sigue ahí, a mi juicio, y la candidatura de Narváez ni siquiera cuenta con los apoyos de sus aliados más cercanos, que son la gente del PPD. Y tú sabes que una gran cantidad de senadores y parlamentarios del PPD vienen apoyando significativamente a la Proboste, independientemente se diga en términos públicos. Y yo creo que ella es una candidata atractiva si se mirara, además, en un análisis más bien objetivo. Ella abre compuertas hacia la izquierda y hacia el centro en esta próxima elección, no solo en esta próxima consulta de unidad constituyente, sino que en una candidatura eh, final en la presidencial de noviembre, porque efectivamente ella ha sido un testimonio de unidad de la izquierda y de la centroizquierda desde hace muchos años. Sí, yo tiendo a coincidir con tu análisis respecto de un probable resultado, ¿no? Por la información que tenemos hasta ahora, evidentemente, la correlación de fuerzas podría favorecer, ¿no es cierto?, la candidatura de Gianna Proboste, pero como todo el escenario de día es tan líquido, y como tú decías, los procedimientos con los cuales se va a llevar a cabo esta consulta son bien inciertos, ¿no? Y pueden generar espacio a cuestionamiento. Evidentemente, todavía, y vamos a tener que esperar hasta el día domingo probablemente para, esto se va a resolver el día sábado 21, vamos a tener que esperar a las reclamaciones, a las acusaciones que pueden haber de este proceso. Yo creo sí, más allá de los procedimientos, creo que tú tienes razón en el sentido de que este tipo de mecanismos, ¿no?, son los adecuados para poder legitimar candidatos, ¿no? Las primarias legales del CERVEL, este otro mecanismo, son bien vistos por la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía no quiere decisiones de cúpulas partidistas, ¿no es cierto?, que resuelvan entre cuatro paredes quiénes son los candidatos, sino que cualquier mecanismo que permita, ¿no es cierto?, abrir a la decisión de los partidos políticos la nominación de candidatos es bienvenido, ¿no? Y a pesar de que todas las dificultades que podamos tener en esta consulta, ¿no?, tenemos que plantear que es por lo menos una buena manera de resolver, ¿no es cierto?, los problemas de legitimidad que a veces cuentan los candidatos. Dicho eso, creo que efectivamente, y insistiendo en lo que tú planteabas, Gianna Proboste representa también esa nueva energía propia de este nuevo ciclo político, aunque se me podría decir, ¿no es cierto?, lo que ya te señalé, que ella ha ocupado todos los cargos públicos, políticos posibles por ocupar, ¿no?, que forma más parte de las maquinarias. Yo tiendo un poco a distanciarme de esa idea porque su liderazgo es un liderazgo mucho más de abajo, ¿no? Ha sido de abajo hacia arriba más que de arriba hacia abajo, y eso también es propio de este nuevo ciclo político. En segundo lugar, creo que ella ha jugado un papel bien importante, es una persona muy cercana, lo vimos en el lanzamiento de su campaña en Vallenar en la semana pasada, ¿no es cierto? Es bien resiliente. Recordemos que ella fue acusada constitucionalmente, ¿no? Y destituida como ministra de Educación. No quiso renunciar, pudiendo haber hecho y usado ese expediente que se ha utilizado en otros lugares para evitar, ¿no es cierto?, quedar marginada de la vida política. Estuvo 5 años fuera, sin poder acceder a cargos políticos, ¿no? Después postuló como diputada y salió electa con una primera mayoría y después como senadora. Entonces, es una persona resiliente, ¿no?, que es capaz de trabajar y enfrentar presiones políticas para la cual los candidatos tienen que estar preparados, como tú decías, ¿no? Aquí hay que tomar decisiones y un presidente o presidente de la República tiene que tener la fortaleza
no solamente cognitiva, ¿no? Sino que también emocional para resistir presiones, ¿no es cierto?, estrés propio de lo que significa el ejercicio del poder, ¿no? Y este es un aspecto de la salud de los candidatos que probablemente pueda volver a aparecer, especialmente en la primera vuelta. En tercer lugar, diría yo que ella efectivamente representa una visión dentro de la democracia cristiana más progresista o más de izquierda que la que hemos visto tradicionalmente y que ha conducido a este partido. Me recuerdo que la ex primera dama, Marta Larraechea de Frey, ¿no? Cuando se produjeron las disputas hace algunos años dentro de la AEC, ¿no? Dijo claramente que Yerna Proboste se tenía que ir del partido porque era muy de izquierda. No sé si te acuerdas de eso, ¿no? Hizo esa referencia, ¿no? Que no tenía nada que hacer en la ADC porque ella era una persona más bien de izquierda. Entonces, eso habla de que Yanna Proboste representa esta sensibilidad que puede conectar mejor, ¿no? Con este cambio en el ciclo. Recordemos que hemos estado hablando en esta conversación justamente que lo que va detrás de todo esto, lo que nos permite leer lo que está ocurriendo es esta idea de un cambio de un ciclo político, que por supuesto el ciclo político no se ha instalado todavía, sino que estamos viendo los elementos que están modelando ese proceso de cambio. Y Yanna Proboste, insisto yo, representa de alguna manera esa energía, ¿no? O parte de esa energía también. Por lo tanto, efectivamente, si ella ganara y fuera nominada por este pacto, la nueva unidad constituyente, más el Partido Liberal y los ex Frente Amplista que conforman lo que se llama el Nuevo Trato, hoy día un movimiento, ¿no es cierto?, podría efectivamente representar adecuadamente esta idea de cambio moderado, ¿no es cierto?, de reformas graduales que la ciudadanía está demandando. Yo insisto mucho en este punto, ¿no? Los chilenos quieren cambios, quieren reformas, pero graduales, ¿no? Y el reformismo es una cuestión está muy arraigada en la sociedad chilena. Por eso que, de alguna manera, Yanna Proboste, si es que fuera electa ella, se podría convertir en una amenaza, ¿no es cierto?, a los electores que votaron a Sichel y a los electores aparte de los electores que votaron a Boric. Por eso que se convertiría, como te decía, en una elección bien competitiva y que confirma nuevamente esto que hemos conversado, no solamente ahora, sino que también en otros encuentros contigo, respecto del escenario líquido, ¿no? Y de una elección presidencial abierta, ¿no? Eso va a ser interesante. La elección del 2017, cuando ganó Piñera, la última, todos sabíamos que Piñera iba a ser presidente de la República, ¿no? No teníamos ninguna duda de eso. De hecho, cuando ganó la elección Piñera, en diciembre del 2017, la pregunta era cuántos años iba a gobernar la derecha. Si iba a gobernar 8 o 12 años, eso es lo que nos preguntábamos. Después vino el estallido social, y ahí se acabó, ¿no es cierto?, esa idea, y con las elecciones de mayo de este año, cuando eh, eh, los sectores más de izquierda irrumpieron en la Convención Constitucional, estábamos hablando de que Chile había girado a la izquierda después de las elecciones de mayo. ¿Te acuerdas que se decía mucho, ¿no?, que el país se izquierdizó? Bueno, yo creo que nada de eso está ocurriendo. Yo creo que las elecciones de alguna manera sirven para mostrar cómo están cambiando las sociedades, pero no significan necesariamente giros de los países hacia uno u otro sector. Por lo tanto, yo creo que la elección de noviembre es una elección totalmente abierta y va a depender mucho de lo que los candidatos y candidatas, ¿no es cierto?, puedan hacer en una campaña que va a ser intensa y que vamos a tener claridad de ella a partir del 23 de agosto. Marco, te pido disculpas a ti y a quienes nos escuchan porque quiero emitir algunas opiniones. Y la primera tiene que ver con una cosa sustantiva. Yo creo que al país le haría bien que la unidad constituyente lograra normas y procedimientos claros, limpios y que hicieran una buena elección con mucha gente, y creo que le haría muy bien al país que ganara la candidata Proboste, porque genera un marco de competitividad y de opiniones con las características que ella tiene. Entre paréntesis te cuento, yo la conozco personalmente a través de una relación laboral que una vez tuve con su madre, la conocí.
es una mujer muy, 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 muy cercana, un atributo más de ella. Creo que si se impone la senadora Proboste, abre un marco de competencia interesante que pudiera generar, y discúlpenme los electores de la derecha, pudiera generar que la segunda vuelta fuera entre Boric y la senadora. Ese es un poco el marco que yo visualizo, que yo veo, dependiendo fundamentalmente de las características positivas que pudiera tener esta consulta próxima de unidad constituyente. Marco, con esa premisa que yo pongo, te dejo a ti el cierre de este análisis global para que intentes enfocar el camino, iluminar las posibles tendencias que vamos a enfrentar en los próximos días y meses en este país tan complicado, porque este país está complicado. Y además pongo un último elemento para que tú lo pongas en tu cierre. Tengo entendido que que la constituyente puede generar las condiciones para el término adelantado del próximo gobierno dependiendo de condiciones, situaciones especiales. Ese es un nuevo elemento, porque ¿qué pasaría si la constitución? Claro, podemos, evidentemente, todo hace pensar que vamos a tener un presidente o presidenta de la República que sea elegido en diciembre de este año, que va a asumir en marzo, donde todavía va a estar trabajando la Constitución, que tiene plazo para hacerlo hasta el mes de julio del próximo año, todavía va a estar redactando la Constitución, por lo tanto, algunos han planteado que vamos a tener una presidencia de la República un poco frágil o débil, dado este cambio que se están operando en las instituciones. Pero yo creo que, y junto con agradecerte el espacio, creo que a lo que tenemos que estar atentos, Juan Luis, es a estos elementos de conformación de este nuevo ciclo político, ¿no? La energía que se está generando tiene que ver, como decíamos, con los sujetos, con los temas, con las condiciones de lo que hemos hablado en este programa. Eh, una precisión de eso la vamos a tener el 21 de julio, cuando sepamos, perdón, 21 de agosto, cuando sepamos quién es el candidato o candidata de la centroizquierda, de ese mundo que va a tener una representación política y que nos habla entonces de que en los próximos 23 días, de aquí hasta cuando se inscriban los candidatos a la presidencia del Parlamento, vamos a tener también mucha dinámica propia de lo que alguna vez he conversado contigo, que es la faz agonal de la política, ¿no? Caracterizada por la lucha por el poder, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? En este lapso de tiempo que tenemos de aquí hasta diciembre, vamos a tener fundamentalmente eso, lucha por el poder, ¿no? Y eso caracteriza a la política. Luego viene la otra etapa, que es la fase arquitectónica, cuando se construyen los acuerdos y los entendimientos, pero por ahora tenemos que acostumbrarnos a esa dinámica de la lucha por el poder que va a marcar este nuevo ciclo político y que tenemos que estar atentos a lo que ocurra el 21 de agosto, porque eso va a ser un elemento clave para poder intentar fijar lo que va a ser la nueva cartografía, ¿no es cierto?, que va a caracterizar la elección de noviembre y diciembre, y seguramente lo vamos a estar conversando nuevamente contigo, y te vuelvo a reiterar mi gratitud por esta posibilidad que me das para intercambiar opiniones contigo y probablemente también con tus seguidores cuando nos reaccionan a través de la mensajería de texto o de los comentarios que puedan dejar para esta conversación. Muchas gracias y que estén muy bien. Marco, nosotros te agradecemos a ti, la dirección de la Ventana Ciudadana te agradece en este análisis y nos va a quedar pendiente seguir hincándole el diente a esta formulación que tú haces y que es clara, que entramos en un nuevo ciclo, pero que es un nuevo ciclo que todavía no está terminado. Y cuando los procesos que nos permiten entrar a un nuevo ciclo
están en proceso, las posibilidades de cambio no son nunca suficientemente claras. Empiezan a generar nuevos elementos, nuevas tácticas y estrategias que los actores ponen de acuerdo a la realidad que se va constituyendo. Por tanto, tenemos muchos elementos que se van a ir cruzando en este nuevo ciclo político. Marcos Moreno, gracias por tu lúcida y lucida intervención en este diálogo ciudadano que nos abre el coco, como yo digo, abre nuestro razonamiento a tener elementos que nos permitan analizar este nuevo proceso y esperamos que este 21, por el bien del país, digo, que aparezca, que gane una candidata o un candidato que aporte a una elección mucho más amplia en noviembre de este año para los futuros pasos que este país tiene que enfrentar en este nuevo ciclo. Gracias a ustedes, amigos y amigas de la Ventana Ciudadana, y reitero, una vez más, gracias Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central de Chile.